Hola amigos, como todos bien sabemos, la principal queja de los socialistas es la desigualdad que supuestamente genera el capitalismo. Hoy veremos si en realidad la desigualdad es mala, y sobre todo el verdadero origen de la misma. ¿La desigualdad es mala? Para responder a ello haré antes otra pregunta, ambos casos son reales. ¿Qué es preferible? ¿Tener igualdad en la pobreza, en un proceso de empobrecimiento igualitario, o desigualdad en la prosperidad? El primer caso es el que se ha dado en los países que han aplicado el socialismo, el caso más representativo y más cercano que tenemos es Venezuela. Mientras más extrema es la izquierda que se aplique a un país, el empobrecimiento igualitario será igual más extremo. El segundo caso es el que se da en países que han aplicado la libre empresa, los casos representativos más cercanos que tenemos son Chile y Costa Rica por ejemplo. Incluso en momentos no tan buenos, siguen siendo focos que reciben migrantes de otros países. Por supuesto, tampoco podemos ser tan simplistas al decir que basta con aplicar el libre mercado para ser prósperos, ya que es bastante visible que en la mayoría de nuestros países que supuestamente lo aplican se ven desigualdades insultantes. Es decir, prosperidad para algunos y pobreza extrema para otros. Sin embargo, es innegable también que la aplicación de las ideas socialistas llevadas al extremo son mucho más perjudiciales que las de libre empresa. Ahora viene algo interesante. Los socialistas dicen que lo que se aplica en realidad no es verdadero socialismo. Supongo que se refieren a la fase final del socialismo que ideara Lenin, pero la realidad es cruda. Y el socialismo así entendido no pasa ni siquiera la primera fase sin que ocasione debacles. Ante ello, los simpatizantes de la libre empresa podrían responder casi de la misma forma. Que si el capitalismo no es lo suficientemente bueno y genera desigualdad es porque no se está aplicando el verdadero capitalismo, la verdadera libre empresa. Es más, me atrevo a decir que el verdadero origen de las desigualdades especialmente grandes es que se está aplicando un falso capitalismo, no el verdadero. Siempre recordando que la desigualdad como tal no es mala en sí misma, sino la pobreza. Veamos. Hay algunos datos muy interesantes acerca de la desigualdad. Por ejemplo, en Estados Unidos entre 1929 y 1970 los ingresos de las clases media y baja crecieron mucho más rápido que los de la alta. En 1928 el 90% de la población más pobre tenía el 52% de la riqueza total. En 1970 alcanzó el 68%, y la tendencia era a seguir subiendo. Sin embargo, en 1971 las cosas cambiarían. La tendencia se alteró totalmente. El 2007 el 1% más alto tenía el 24% de la riqueza total. Y el 2010 la riqueza del 90% de la gente solo era del 49%. Es decir, menos de la mitad. Es decir, a partir de 1971 la desigualdad se disparó a niveles alucinantes, y mientras más avanza el tiempo esto se nota más. Si bien es cierto que todos han mejorado su calidad de vida, también es innegable lo de la desigualdad. Y no solo pasa en Estados Unidos, sino en todo el mundo, en algunos lugares esto se nota aún más. Por ejemplo, en Chile para el 2018, los ingresos del 20% de la población más rica eran 10 veces mayores que los del quintil más pobre, bastante mayor que el promedio de los países de la OCDE. Y eso que hablamos de Chile. En otros de nuestros países los ejemplos serían igual o más escandalosos. Pero ahora viene la pregunta, ¿a qué se debe todo esto? ¿Y por qué desde 1971? Pues, como mencioné en el video anterior, ver enlace en la descripción, desde ese año Estados Unidos abandonó el patrón oro, que era lo que le impedía imprimir dinero sin respaldo. A partir de ahí empezó a hacerlo, en la práctica a crear dinero de la nada, generando una inflación constante que nunca dejaría de crecer. Siguiendo su ejemplo, las monedas del mundo también dejaron de tener el oro como referencia monetaria para a su vez tener al dólar puro, nuevo dólar semifalso, como parámetro. Es a partir de ese momento que todo empezó a subir de precio, en todo el mundo, pues los gobiernos ya podían emitir monedas sin ataduras. ¿Y cómo afecta eso a la población? Pues que emitir moneda en demasía equivale a robarle a la persona de a pie. Equivale a reducirle el sueldo y mocharle los ahorros. Por ejemplo, si hace 5 años alguien tenía 1000 soles ahorrados con los que podía comprar 1000 cositas pequeñas, ahora con el aumento de precios solo puede comprar unas 700 cosas. Eso equivale a un robo de 300 soles. Eso es lo que está pasando, y en algunos casos mucho más extremo como en Argentina y Venezuela. Eso es lo que genera la excesiva emisión de moneda por el Estado.
Por si no fuera poco, los bancos centrales expanden el crédito a favor de algunos grandes banqueros privados, incluso con promesa de rescatarlos en caso de quiebra. Otra cosa que aporta en gran manera es el sistema de reserva fraccionaria, que casi equivale a crear dinero de la nada. Con ello estos bancos se enriquecen de maneras fabulosas, mientras que la población es la que siente el impacto ante el progresivo aumento del costo de vida. El proceso se da en todo el mundo, en algunos países más que en otros. Y no ha sido solo una vez, sino varias veces. Es por eso que un porcentaje sumamente reducido de personas se hace muy rica, mientras que la población en general sufre ante el alza de precios. Es decir, aumenta la desigualdad, y se nota. Ese movimiento económico del Estado no es libre empresa, no es libre competencia. Es un negociado estafador entre los gobiernos y algunos pocos miembros de las élites ocultas. No es capitalismo puro, es un robo monetario en las altas esferas en perjuicio de las mayorías. Un gran atraco. Ahora vale recordar algo muy importante. Este capitalismo, aun siendo medio farsante, es sin duda preferible al socialismo. Y sería aún mucho mejor de lo que hoy es en caso de tomarse algunas medidas. Como por ejemplo, dejar de emitir monedas sin respaldo, posiblemente volver al patrón oro. Eliminar el sistema de reserva fraccionaria. Eliminar las expansiones crediticias por parte de las reservas federales. Más disciplina fiscal. Y algunas medidas más. Como podemos ver, amigos, la población está siendo asaltada indirectamente en su bolsillo por parte de los propios gobiernos y la élite oculta. Si se aplicara la verdadera libre empresa a nivel estatal con los grandes bancos, además de algunas medidas monetarias más responsables, la situación sería sensiblemente mejor para todos. Las desigualdades sí seguirían existiendo, pero ya no serían tan grandes ni insultantes como hoy. Y habría menos pobreza. Esto es lo que los socialistas y en general todos debemos saber. Bueno, hermanos, espero les guste el video. Comenten con libertad. Saludos.